Muy buenas noches, gracias por su sintonía. Un placer estarles acompañando en Debate con Nacho Castillo. Les saluda Eduardo Arevalo. Esta noche tenemos el gusto de conversar con Mayra Bolaños, coordinadora del Programa de Derechos Sexuales y Reproductivos de Oromusa, a quien le damos la más cordial bienvenida. Mayra, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Va a ser una entrevista a través de la plataforma, por supuesto, un poco a la distancia, pero siempre viéndonos y escuchándonos. Mayra, buenas noches. Eduardo, ¿qué tal? Un gusto, buenas noches. Bueno, como ya tú lo dijiste, Mayra Bolaños, del Programa de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos para una Ciudadanía Inclusiva. Y es un placer estar compartiendo esta noche un tema tan importante, crucial para el desarrollo humano. Así que gracias por el espacio. Muy bien, vamos de inmediato a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas. Su centro de confianza. Muy bien. Mayra, para los que todavía no están familiarizados, puede ser que alguien no conozca cuál es el trabajo de Oromusa y desde cuándo están con presencia en El Salvador trabajando. Bueno, pues déjame contarte, Eduardo, que Oromusa lleva ya 36 años de trabajo en el territorio salvadoreño. La Asociación de Mujeres Salvadoreñas por la Paz nace justamente eh, con la visión de trabajar por la promoción y la defensa de los derechos humanos de las mujeres. En un principio, trabajando solamente en algunos territorios o municipios priorizados, pero posteriormente va avanzando el trabajo de la organización, se van sumando otras estrategias de trabajo, otros programas de trabajo, como por ejemplo al cual yo pertenezco, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, que ya tenemos casi 2 décadas de trabajo desde una red, o un espacio que se llama Alianza de Salud Sexual y Salud Reproductiva, y posteriormente hemos venido trabajando en la temática, el derechos sexuales y derechos reproductivos, con énfasis en la educación integral de la sexualidad. Y eso no quiere decir que el resto de derechos no sean importantes. Tenemos varias áreas programáticas y programas importantes también que son incorporados en cada una de sus áreas y programas, como por ejemplo contamos con el Centro de Atención Legal y Asesoría Psicológica, que también es un área que presta los servicios a la ciudadanía. Bueno, y así muchas otras áreas como el área de observatorios también, que es una herramienta que genera datos para la ciudadanía, que son importante evidencia para el contexto en materia de ejercicio de derechos humanos de las mujeres en su curso de vida. Claro, y es importante y hacemos la pregunta, Mayra, porque primero conocer si están a nivel nacional y segundo, esa parte del observatorio también, hacer este análisis, cruce de información que proporcionan las autoridades, tanto denuncias, las que reciben ustedes de forma propia directamente con las personas, las menores en este caso, pues afectadas. Es importante conocer todo este cruce para poder orientar algún tipo de política o de ayuda o saber qué sectores de nuestro país, pues ya lo vamos a hablar más adelante también con las estadísticas, se están viendo más afectados con este flagelo social. Y definitivamente que hablar de derechos de las mujeres en su diversidad implica también hablar de la sexualidad, una dimensión humana que debe ser parte también en la elaboración de política pública a nivel de los estados. En ese sentido, creo que es importante, como tú lo mencionas, Eduardo, hacer como un análisis desde las diferentes determinantes sociales que vivimos, desde los contextos en los que nos encontramos. Y en el caso, por ejemplo, el trabajo que realizamos desde los observatorios también es generar, perdón, generar evidencia precisamente para el abordaje de algunas temáticas. En el caso de derechos sexuales y derechos reproductivos, una de las situaciones o afectaciones que estamos evidenciando
en materia de salud sexual y salud reproductiva es el alza en número de embarazos en adolescentes. Una situación que no podemos hablarla desde un solo enfoque, sino que desde el enfoque de la interseccionalidad, de la determinación social, donde hay un montón de, digamos, características o condiciones que intervienen hasta llegar a esta vulneración de derechos, ¿verdad? Y encontrar a la niña o la adolescente enfrentando una maternidad, digamos, impuesta o quizás una unión a temprana edad. Entonces hay todo un contexto social, hay un contexto familiar que es importante evidenciar también, hay un contexto cultural, vivimos en una cultura donde se normaliza la cultura de la violación, la cultura del silencio. Y bueno, dentro de los primeros factores próximos que están ahí en medio de este flagelo sociocultural es, por ejemplo, el inicio de las relaciones sexuales. Que esta se puede retrasar si tenemos o si contamos con la información científica y con ese derecho, porque también tenemos el derecho a ser informados y educados, y que es parte del derecho a la salud. Entonces, este inicio de las relaciones sexocoitales se puede retrasar si contamos con educación integral de la sexualidad. Llama la atención ver las estadísticas, Mayra, en el primer semestre del 2021, un total de 6.938 niñas y adolescentes resultaron embarazadas, un promedio, según esta estadística, de 38 por cada día. ¿A qué atribuyen ustedes este aumento en menores que han pasado por esta etapa del embarazo? Bueno, definitivamente, como mencionaba al inicio, aquí hay varios factores, principalmente el factor cultural, el factor de educación, que creo que es un tema que debemos abordar y que es necesario analizar esos patrones culturales. Como muy bien lo mencionaba, la cultura de la violación está normalizada y ese es uno de los principales factores que inciden en el alza, por ejemplo, de embarazos en adolescentes, porque muchos de ellos seguramente están vinculados a el tema de violencia sexual. Entonces, una situación de este tipo, normalizada por una cultura, puede ser que esté también influyendo en este contexto también en el que hemos estado, donde estuvimos o venimos de una situación sin precedente como es la pandemia por COVID-19, que nos puso en confinamiento en su momento y que también eso permitió que quizás no tuviésemos el acceso a la información adecuada en términos de salud sexual y salud reproductiva. Ahí incluimos el tema de educación, el tema de la información en el uso de métodos anticonceptivos también, que son parte del tema de la prevención de embarazo también. Entonces Llamaba hay la varios atención. factores ahí. Llamaba la atención también estos datos de este incremento en niñas de 10 a 14 años. Es una edad muy baja, de verdad eriza la piel ver esas estadísticas y también que 9 de los 14 departamentos registran un aumento en el grupo de 10 a 14 años de edad. Es increíble. Y 7 en edad de 15 a 19 años. Sí, yo creo que eso también para nosotras es importante evidenciar la importancia de la educación en todos los espacios socializadores, principalmente este espacio socializador que se ha vuelto ese espacio seguro, ¿verdad? Que es el espacio familiar, que debería de estar también garantizando ciertas educaciones, pero que precisamente tenemos esta cultura, como menciono, de la violación, esa cultura del silencio, donde ha premiado durante años una educación basada en mitos y prejuicios, una educación quizás con no un enfoque laico, donde no se promueve el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos, sino más bien hablar siempre desde el mito y el prejuicio que nos pone al final el concepto de sexualidad como pecaminoso. Creo que ese es uno de los mayores factores que está influyendo en este espacio en el que las adolescentes no tengan la información necesaria
Una, para identificar las diferentes manifestaciones de la violencia, incluyendo la violencia sexual. Dos, donde normalicemos el tema de la violencia sexual y donde ponemos al final en la esfera pública a las adolescentes embarazadas, más no así a los agresores, ¿verdad? Y otro también importante es el tema de comunicación. Por eso nos parece muy importante que, por ejemplo, el medio esté retomando este tema, porque es necesario que la ciudadanía contemple que los medios de comunicación son un pilar importante en el tema de formación y educación. Es decir, durante este encierro, durante este confinamiento, ¿cuál fue esa información que las personas, los adolescentes, las madres y padres que también, porque hablamos de ACE en el curso de vida, si el adolescente tiene una consulta con su padre, con su madre, con su cuidador, con la persona que tiene a su alrededor, que sea una educación integral la que él reciba. Pero vemos lo contrario, vemos que dentro de esta medios de comunicación, redes sociales, hay una desinformación en lo que implica salud sexual y salud sexual reproductiva también. Entonces hay varios factores que influyen, dentro de ellos, como digo, hay dos realidades con las que tenemos que estar lidiando. Bueno, hay ventajas, como por ejemplo el que ahora estemos conversando desde diferentes plataformas, pero también hay desventajas, como la desinformación. Mayra. Y los adolescentes han estado en contacto quizás con información que no genera conocimientos para la toma de decisiones y que puedan esta toma de decisiones afectar su proyecto de vida. Puede haber una percepción errónea que esta situación solo se da en el interior del país, en lugares de difícil acceso, y por las estadísticas es un tema que está en todo el país. Por eso le preguntaba cuál era la presencia de ustedes, dónde hacían estos análisis o de dónde obtenían esta información, porque es un problema nacional el que estamos viviendo con nuestras niñas. No está focalizado, no podemos decir solo es la zona oriental, la paracentral, es un problema nacional, y más adelante vamos a hablar también el tema de las políticas públicas para buscar contrarrestar esta situación. Eduardo, fíjate de que justamente hace poco hemos realizado un sondeo de conocimientos, actitudes y prácticas en población universitaria en cuanto a derechos sexuales y derechos reproductivos. Y nos llama la atención que los estudiantes universitarios, aunque tú esperas que en esta etapa quizás puedan tener conocimientos, actitudes y prácticas de manera informada, todavía se sigue premiando el tema de los mitos, ¿verdad? De los prejuicios y ver el tema sexualidad como tabú. Profesionales que seguramente van a llegar, ¿verdad?, a la ciudadanía a través de diferentes profesiones, que eso también es parte, como lo menciono, la educación en todos sus ámbitos y sus espacios socializadores. Entonces, para nosotras es importante evidenciar estos datos nacionales, ¿verdad? La evidencia es la que en este caso nos tiene que marcar cuáles son estas estrategias a continuar, pero el dato nos está diciendo que es una situación no aislada, que es una situación donde, como tú lo dices, la data nos está diciendo que el incremento en mayoritaria está en la zona urbana donde tú puedes creer que tenés acceso a información, y quizás sí, ¿verdad? En términos tecnológicos hay acceso a una información. La pregunta es, ¿esa información es una información basada en conocimientos científicos, es una información adecuada para las necesidades que están teniendo los adolescentes y los jóvenes, ¿verdad? O solo estamos mandando mensajes que reafirman una cultura de la violación, una cultura sexista, donde nos está diciendo que el cuerpo de las niñas y las adolescentes es un cuerpo que puede ser un objeto de perpetración, en este caso de violencia sexual, ¿verdad? Al final, hola Eduardo, sí. Sí, perdón tenemos que hacer una pausa, Mayra, ya regresamos, vamos a continuar con este tema y por supuesto hablar de la parte legal de lo que está ocurriendo en nuestro país, si es necesaria reformas o con la normativa actual que tenemos, que se aplique de mejor forma, podría ser suficiente. Ya regresamos. Muy bien.
Mayra, ¿debe promoverse reformas a leyes que protejan derechos de la niñez con instituciones como el COMNA, el ISDEM, trabajando de forma conjunta, o ya se cuenta con una normativa lo suficiente y lo que falta es mayor aplicación de la misma? Bueno, nosotros consideramos que normativas como para mejorar estas condiciones de vida, para eh, promover el derecho a una vida libre de violencia para las niñas y las adolescentes, es posible tomando como instrumento esa normativa nacional, como por ejemplo la LEPINA, donde se debería de estar promoviendo el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos, la salud sexual y salud reproductiva en su curso de vida, fortalecer la atención integral e integrada de manera articulada, sobre todo la salud sexual y salud reproductiva dentro de la red de servicios que oferta nuestro Sistema Nacional de Salud. Creemos que puede ser posible esa aplicación a esa normativa legal que sirve de sombría para el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Sí, para nosotros es una situación que nos está invitando a, como tú muy bien lo dices, Eduardo, la aplicabilidad de esta normativa con la que se cuenta a nivel nacional e internacional para establecer esfuerzos coordinados entre instituciones de Estado, academia y organizaciones de sociedad civil que nos permitan disminuir los embarazos en estos grupos etarios. Por ejemplo, para nosotras es prioridad, ¿verdad?, que se mantengan los esfuerzos porque hay esfuerzos positivos y una evidencia, Eduardo, es necesario decirlo, que la evidencia de que se estaba por buen camino en el sentido de todas esas estrategias, esos esfuerzos aunados, es la disminución de embarazos en adolescentes que en los últimos 5 años habíamos tenido. Ahora bien, nos enfrentamos a un aumento, pero también... Y esto es a raíz de la pandemia. Fue Vuelvo y el repito que COVID-19. puede ser que justamente la pandemia por COVID-19 cambió el escenario totalmente. Uno de ellos fue ponernos, en el caso de El Salvador, en confinamiento. Eso implica también que si en este caso el abuso, por ejemplo, es con una persona cercana, porque así lo mencionan algunas especialistas, ¿verdad? Que generalmente esta situación se da en espacios cercanos a la niña, al adolescente, y si estuvimos en este caso del confinamiento con la persona agresora, donde se le dio, digamos, todas las condicionantes como para seguir, digamos, perpetrando el delito. Y aparte de eso, tenemos la cultura del silencio, la cultura de la violación, porque tenemos también pocas denuncias. Entonces, hay varios factores que se involucran. Yo creo que tu pregunta fue si contamos con la normativa. Creo que sí contamos con la normativa. Seguramente hay cosas que mejorar, pero principalmente una de las cosas de mejora es cómo se articulan esfuerzos, cómo se establecen sinergias entre las diferentes instituciones garantes de los derechos de niñas y adolescentes. Y para nosotros sí es importante decir, por ejemplo, que la Estrategia Nacional Intersectorial de Prevención de Embarazo en Niñas y Adolescentes, que data desde 2017 y va hasta 2027, nos permite justamente ese abordaje de manera integral, no solamente para la prevención de embarazo, sino también para esa prevención de las uniones tempranas. También nos permite una mejora en la calidad de vida de niñas y adolescentes, porque lo que mencionaba, ¿qué implica una maternidad impuesta? ¿Qué implica una unión a temprana edad? Donde tú sabes que el embarazo, Eduardo, es una situación, sobre todo en el embarazo en adolescentes, o sea, es decir, están las adolescentes en una edad fértil, pero no reúnen las condiciones biológicas, no reúnen las condiciones emocionales para enfrentarse a todo lo que implica la maternidad.
y que si hacemos un estudio, bueno, de hecho hay estudios de casos donde les preguntamos a las adolescentes y seguramente no decidieron ser madres a temprana edad y que seguramente más si es producto de una violencia sexual va a ser doblemente revictimizante para el adolescente o para la niña. Entonces es importante que veamos también esa vinculación con otras instituciones, es decir, establecer, por ejemplo, un sistema de vigilancia de violencia sexual a partir, por ejemplo, de casos o de la demanda de métodos anticonceptivos o de la detección de infecciones de transmisión sexual o la atención misma de embarazos a través de los servicios de salud, la atención de partos en adolescentes y la prevención, que es una de las estrategias también que había tenido un impacto positivo, ¿verdad? La prevención del segundo embarazo, pero también es importante que no hayan embarazo. Entonces creo que esa es como la premisa en este caso. Hay Evitar, algunos, ¿verdad? Mayra, hay algunos que dicen que debe ser incorporado fundamentalmente, no como una colaboración directa a jueces, el Ministerio de Salud, Seguridad, Educación, otros actores, aparte de lo tradicional del CONNA y del ISDEMU y algunas organizaciones que apoyan, sino debe ser esta red que proteja a las niñas mucho más amplia y de forma permanente como una política pública en el país. De hecho, la estrategia es una política pública y por Mm. eso considero que es una herramienta a seguir implementando, porque justamente lo que tú acabas de plantear es lo que se propone dentro de la estrategia, un aparataje donde las diferentes instituciones se articulan para dar respuesta, tanto como instituciones garantes, hay un comité que está trabajando actualmente para dar respuesta, pero también es necesario un pilar fundamental, que es el tema del imaginario social y es esa educación que están recibiendo. Por ejemplo, yo hago el llamado nuevamente a que más medios de comunicación retomen el tema de la desinformación en materia de salud sexual y salud reproductiva que tenemos. Hablar de derechos sexuales y derechos reproductivos posibilita a que tengamos información adecuada para la toma de decisiones en cualquier etapa de la vida y prioritariamente en adolescentes y jóvenes que sabemos que seguramente tienen una vida sexualmente activa o que ya se encuentran, como les mencionaba, hay una cultura de la violación, hay una cultura que normaliza que adolescentes estén en uniones tempranas con adultos. Entonces, es ese el mensaje que debemos trabajar desde las diferentes aristas. Los medios de comunicación se vuelven una herramienta fundamental, como tú muy bien lo mencionas, a este aparataje para llevar el mensaje hasta esos espacios de la familia, ¿verdad? Para ese cambio de imaginarios donde no se vea esa educación sexista que es lo que está premiando en nuestras familias. Y hay otro factor también que hay que considerarlo, o sea, esta situación de los territorios controlados por pandillas también es una situación que agrava o pone un agravante más a la situación de las niñas, que por temor las familias no denuncien y sepan que alguna menor pueda estar siendo abusada. Sí, en ese sentido creo que es importante fortalecer todo el sistema de justicia, el aparataje de justicia, donde la niña, la familia, ¿verdad?, sienta la confianza para acceder a todos esos servicios, porque los servicios están ahí. Tenemos las Unimujer ODAC, pero como tú lo dices, por ese temor, por ese miedo muchas veces a esas condicionantes. Por eso creo yo que no solamente es una respuesta verla de manera fría, sino que ponerle ese enfoque multidimensional, de pobreza multidimensional, a las que las niñas y las adolescentes están sumergidas y que las respuestas deben tener también ese enfoque de curso de vida, pero también ese enfoque de determinación social, porque nos va a permitir tener herramientas justamente para estas situaciones como las que tú acabas de mencionar, ese temor, ¿verdad? De la niña, de la víctima, de la familia, de no denunciar precisamente porque hay otros factores que están ahí que se salen incluso del control de esa respuesta. Entonces es importante retomar, como tú lo mencionas, ¿verdad?, otros factores que están alrededor y no solamente el tema de servicios como tal. También,
Me recuerdo antes de la pandemia, pues jugaba un rol fundamental las escuelas también, los centros educativos, donde esa sinergia entre padres de familia y docentes que veían algún tipo de cambio en las niñas que habían sido abusadas, esa coordinación, ese control con los padres que podía que no se dieran cuenta, fue fundamental para tratar de reducir las estadísticas. Se vino la pandemia, pues ahora es más, no más, ya no es presencial, sino que es virtual, pero el Exacto. riesgo se vuelve en casa. Entonces, más control de los padres también es fundamental. Sabemos el trabajo, que tienen que salir, que del chico solo en casa, pero no nos podemos descuidar porque es un flagelo social que está afectando a nuestras niñas. Precisamente por eso hablaba del tema de educación integral de la sexualidad. Creo yo que es prioridad hoy más que nunca con este nuevo contexto, ¿verdad? Donde la educación es todo un desafío, ¿verdad? Por esta nueva normalidad, como decimos algunas y algunos, ¿verdad? De tener que estar lidiando con estas dos realidades paralelas, tanto la de manera física como la virtual, que en algún momento dado podemos verla como una oportunidad, pero sí es necesario que hablar de salud sexual y salud reproductiva representa una situación fundamental para el desarrollo de niñas y adolescentes. Hablar de educación integral de la sexualidad nos puede dar la oportunidad de cambiar esos enfoques. Eh, el desarrollar el enfoque de género en la salud sexual y salud reproductiva justamente hace que se visibilicen las necesidades específicas de las niñas, de las adolescentes, de las mujeres, y nos da también la oportunidad de ver cómo podemos atender estas necesidades específicas, porque no es lo mismo ser una adolescente mujer que una adolescente hombre. Culturalmente hay todo un aparataje que permite, por ejemplo, un escenario público construido para los hombres y un escenario privado que a través del juego, perdón, se ha normalizado, que es el espacio que le corresponde a las niñas, adolescentes, mujeres. Entonces, de hecho, la pandemia vino a evidenciar que las tareas de cuidados por esas necesidades básicas que la madre, el padre tenía que salir a trabajar y la persona que se quedaba en casa cuidando era la adolescente Claro. y sigue pasando. Entonces, la educación es todo un desafío que hay que trabajar. Creo yo que es importante reforzar el tema de la educación integral de la sexualidad en todos estos ámbitos de la educación Muy formal bien. y no formal. Eso Muy es bien, tenemos que importante hacer recalcar. una nueva pausa y ya regresamos con la temática. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Mayra, según la encuesta de hogares y propósitos múltiples del 2020, pues según las estadísticas son 10.566 niños y adolescentes de 12 a 17 años que tienen o han tenido una relación matrimonial o no matrimonial o convivencia conyugal. Eso estábamos hablando de lo duro de estas estadísticas y del riesgo de estas uniones tempranas. Claro, la ley restringe menores de 15 años, le llama de una forma al delito, menores de 18 otro. O sea, esto debe de buscar controlarse en nuestro país. Sí, definitivamente, Eduardo, creo yo que es importante retomar cuál es ese impacto de la cultura de la violencia, la cultura de la violación, la cultura del silencio en la vida de las niñas y las adolescentes. ¿Qué promueve la cultura de la violación? Bueno, promueve la utilización del cuerpo de las niñas. Como tú ya lo mencionabas, son 10.566 niños, niñas y adolescentes de 12 a 17 años que han tenido una relación matrimonial o no matrimonial, ¿verdad? Eh, que justamente hay un dato de uniones tempranas que debe de ser alarmante porque esto no debería de estar pasando, pero lastimosamente tenemos ese efecto cultural que debemos de trabajar. Por eso creo que es importante, Eduardo, la promoción y la protección de la igualdad, sobre todo en el sistema educativo. El sistema educativo es aquel que debe garantizar justamente enfoques pedagógicos, enfoques técnicos, interseccionales que promuevan la igualdad.
y entornos seguros, sobre todo para las niñas y los adolescentes. Y esto no puede ser posible si nosotras no trabajamos el tema de la educación integral de la sexualidad en estos escenarios. Familia, comunidad, actores locales, gobiernos locales, instituciones del Estado y nosotras también desde las organizaciones de sociedad civil, desde la corresponsabilidad. Pero es importante decir que esta niñez y esta adolescencia que había tenido una relación matrimonial o no, ¿verdad? Equivalía justamente este dato a 17.650 personas de 12 a 17 años que representan este 2.6 de población en este grupo de edad. Eso quiere decir que el tema de la información y la educación integral de la sexualidad, tanto en la zona rural como en la zona urbana, debe de ser prioridad. Prioridad en todo este aparataje de respuesta intersectorial, como lo dice la Pena, pero también un compromiso personal, porque no puede existir un cambio de imaginarios sociales colectivos si no damos paso a un cambio individual. Y ahí yo quiero hacer el llamado, por ejemplo, a trabajar el tema de masculinidades en los hombres, desde las primeras etapas de la vida, incluso cuando empezamos a formar de manera diferenciada a niños y niñas. Entonces, la educación es una herramienta que nos permite mejorar en términos de desarrollo humano y también es un desafío poder tener, por ejemplo, esta educación integral de la sexualidad dentro del sistema educativo, porque ya a pesar que tenemos toda una currícula de educación integral de la sexualidad, pero se vuelve, digamos, una educación que el docente decide si la da o no, si él considera que es prioritario o no, y si, digamos, la persona que está dando la educación está basando sus decisiones en mitos y prejuicios, entonces es ahí el reto más grande. Trabajar la educación desde un enfoque laico, desde un un enfoque científico. Veamos qué dice la ley al respecto. Establece mantener una relación con una menor de 15 años debe interpretarse como violencia sexual. También es penado una relación sexual con adolescentes menores de 18 años. Hay pena de cárcel. O sea, la legislación ya regula esto. Lo que hablábamos hace un momento también. Y en la práctica se da esta situación, hay denuncia, la ley se aplica, se va y se busca al agresor. Ese es otro tema, Mayra. Así es, el tema del acceso a la justicia. Yo creo que se están realizando los esfuerzos por mantener esa ruta de acceso a la justicia, pero el reto más grande es el tema cultural. ¿Será que vemos como normal, verdad, que niñas y adolescentes sigan sosteniendo uniones tempranas? Precisamente, generalmente cuando vemos una niña con un adulto, un adolescente con un adulto, la cultura hace que culpabilicemos a la niña, al adolescente, y no estamos enfocándonos en el agresor. Entonces, por eso vuelvo y repito, creo que tenemos la normativa, creo que tenemos, digamos, como todo ese enfoque técnico. Ahora bien, tenemos el reto de hacer la aplicabilidad de esta normativa, de hacer eficaz esa ruta de acceso a la justicia, pero esto no puede ser posible si no tenemos un cambio de imaginarios sociales, si no también trabajamos el tema de cultura, el tema de la cultura de la violación, el tema de la información y de la educación en todos los ámbitos de la vida. Y algo tan básico como es la educación no sexista desde las primeras etapas de la vida. No llegaríamos hasta estos escenarios donde normalicemos que un adolescente debe de estar con un adulto de 60 años, si diéramos las herramientas necesarias para que las adolescentes, la niñez tome decisiones, pero también para que esta otra parte también no llegue hasta el cometimiento de esos delitos, porque son normales. Es normal que un adulto mayor esté con una niña adolescente, menor de 15 años. Lo vemos como normal. La sociedad no cuestiona la práctica, cuestiona a la niña, estigmatiza al adolescente. O ese tema de decir, bueno, es que
la abuela tuvo 14 hijos y a los 13 o 14 años pues comenzó a tener su primer hijo. O sea, son culturas o son patrones, como usted menciona, que deben ir cambiando. O sea, las niñas son niñas, deben de vivir su etapa. Llegará el momento en que desean casarse, formar un hogar, tener hijos, pero cada cosa en su lugar, y eso viene por cambiar esa percepción machista también de cómo ver, como decía usted, bien cómo ver a las niñas, el rol que tienen ellas y el rol que tenemos los hombres en el hogar, y de esa forma pues se va cambiando el pensamiento en cada hogar. Exacto, Eduardo. Justamente como tú lo acabas de evidenciar, ¿verdad? Es importante cambiar ciertos patrones culturales, pero eso no pasa si no tenés una información, si no tenés sensibilización ante ciertos efectos que este mismo sistema patriarcal, este sistema machista, nos está pasando. Porque este es un efecto justamente de esta cultura patriarcal que tenemos, ¿verdad? Donde tenemos una situación de subordinación creada, construida por esos roles y esos estereotipos de género. Por eso se vuelve tan importante la educación no sexista. Es una herramienta indispensable en el desarrollo de la vida de niñas y adolescentes en su diversidad. Entonces, creo yo que el llamado debe de hacerse para que no tengamos miedo a abordar el tema de salud sexual y salud reproductiva desde esa educación formal y no formal, porque eso nos va a permitir contar con generaciones, con niñas y niñas adolescentes que tengan las herramientas para la toma de decisiones, para la identificación de manifestaciones de la violencia. Es importante decirle a las niñas cuáles son esas señales de alerta, ¿verdad? Para identificar una agresión sexual, ¿verdad? Porque tenemos que estar limitando a las niñas a ese espacio público, ¿verdad? Porque eso es lo que generalmente hemos estado haciendo, mantener en una esfera privada a las niñas y las adolescentes y condenándolas a estar en esa pobreza multidimensional donde lo que hace es limitar, ¿verdad? El ejercicio de la ciudadanía de las niñas y las adolescentes, y también estamos condenando a tener un desarrollo humano no adecuado. Estamos limitando al desarrollo de una comunidad, de un país, ¿verdad? Al no hablar de derechos sexuales y derechos reproductivos que nos van a permitir, ¿verdad? Tener esa autonomía sexual, autonomía corporal, ¿verdad? Que mejora justamente esta calidad de vida y que por derecho nos corresponde. No sé si habrá estadísticas para ver el acceso, por ejemplo, a la educación, a un trabajo, en comparación a jóvenes, niñas y niños. Claro, no trabajo infantil, me refiero ya a adolescente o mayor, arriba de los 18 años, para ver cómo está esa relación, si es igualitaria o las niñas siempre, mira, mejor quédate, apoyar a tu mamá en la casa y que sea el joven el que va a tener la oportunidad. No sé si hay estadísticas al respecto, Mayra. Bueno, lo que estábamos viendo hace un par de años, ¿se acuerdan que era el tema de los famosos nini, ¿verdad? Sí. Y que justamente el tema de nini tenía también un rostro de las mujeres jóvenes, precisamente porque no es que ellas decidan no incorporarse, sino que no hay condiciones diferentes, ¿verdad? Oportunidades diferentes para las mujeres jóvenes, sino que casi que todo está alrededor de una tarea o un mandato de cuidado. Y el otro mandato que es la maternidad, ¿verdad? O sea, ¿cuál es ese imaginario que se hace esa niña, esa adolescente, si los mensajes han estado en constante función de perpetuar estos patrones culturales, ¿verdad? Donde el tema de los colores es algo tan básico, ¿verdad? Pero lo vemos un color para niños, un color para niñas, ¿verdad? Y no más bien dando herramientas o hablando de salud sexual y salud reproductiva desde las primeras etapas, que nos va a generar que las adolescentes y en un futuro cercano los jóvenes puedan tener, ¿verdad? Herramientas para decidir su proyecto de vida. Pero también hay que tomar algo que está también importante de ver, y es el tema de las oportunidades. ¿Cuáles son esas oportunidades que estamos generando para los jóvenes
¿verdad? Desde esos enfoques no sexistas y no binarios, porque no estamos hablando de solo mujeres y hombres, digamos, sino de juventudes en su diversidad. Claro, claro. Muy bien, tenemos que hacer la última pausa, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros y acompañarnos en el último segmento de debate. Mayra, 72% según las estadísticas también de denuncias de violencia sexual ha registrado, más bien dicho, la Fiscalía General de la República en 2020 fueron contra niñas y adolescentes. Son estadísticas oficiales de las autoridades, un tema preocupante. ¿Cuántos casos se habrán judicializado? Es la pregunta quizá también. O cuántos casos también se le dieron seguimiento desde esa respuesta o seguimiento, o cuántos se quedaron en el camino precisamente porque ya no quisieron continuar porque eso también pasa, o sea, a veces se activa la ruta y el sistema nos comenta que en esa ruta de acceso a la justicia, muchas de ellas deciden ya no continuar ese proceso. La víctima decide ya no continuar con esa ruta de acceso a la justicia. Entonces hay que preguntar cómo fomentar esa credibilidad y esa permanencia en esa ruta de acceso a la justicia también. Pero yo quiero que hablemos también un poco de cómo activar también esos mecanismos desde otras dimensiones, como por ejemplo el tema de prevención de la violencia sexual, el tema de prevención del embarazo en adolescentes, que debe de estar orientado más bien a crear entornos protectores, entornos seguros y no llegar hasta el tema de la judicialización, sino es que no pase. Entonces ahí creo yo que se vuelve importante el que las comunidades, las instituciones de sociedad civil, las instituciones garantes, tanto a nivel central como a nivel municipal, ¿verdad? Los gobiernos locales deben de estar íntimamente involucrados a la creación de entornos seguros, a la creación de entornos libres de violencia y sin discriminación. Mientras esto no pase, difícilmente podemos mejorar estos efectos como los que tú me estás mencionando, que también son importantes evidenciar, porque forman parte de ese continuum de violencia y el no también el abordaje como se debe, de activación de esta ruta de acceso a la justicia, se vuelve una violencia institucional. Pero los ámbitos de la violencia, tanto comunitaria como institucional, familiar, deben de ser abordados de una manera integral. Y para que no tengamos que llegar justamente hasta esta parte, creo yo que es importante que retomemos cómo es necesario crear entornos donde exista acceso a servicios de salud sexual y salud reproductiva, también bajo ese modelo de servicios amigables, y esto nos va a permitir justamente que tengamos una respuesta más intersectorial y que permita esa participación activa y de corresponsabilidad de las familias, del Estado y de la sociedad en general. Yo creo que los roles están como bien definidos, estos roles directos para este abordaje integral, que va desde la detección temprana de estos casos de vulneración de niñas y adolescentes que se encuentran tanto dentro de un sistema educativo formal, como también desde esa área comunitaria donde hay una educación no formal. Ahí creo yo que deben de estar enfocados los esfuerzos para no llegar hasta eso que tú nos estás comentando, ese dato alarmante, Eduardo, de, digamos, no tener un acceso a la justicia como debe de ser, o que en el camino la víctima pueda decir ya no voy a continuar precisamente porque no cree, ¿verdad? Digamos, en esa respuesta institucional. Entonces debemos de trabajar ese cambio de imaginarios y sobre todo también
hacer énfasis en estos sistemas de detección, ¿verdad? Estos sistemas de alerta temprana para la prevención de la violencia en todas sus manifestaciones, pero principalmente la violencia sexual, que la estamos viendo evidenciada en esa tasa de embarazo en adolescente, en ese número de uniones tempranas, ¿verdad? En esa tasa de deserción escolar, que no estamos hablando de cómo es que esa maternidad impuesta obliga al final a la niña, al adolescente a ya no continuar con sus estudios. Eso iba a decir, ¿cómo como sociedad pues se da protección o se rechaza o se le van cortando las oportunidades a una adolescente, a una niña que resulta con un embarazo? ¿Cómo le puede llegar o cómo le cambia la vida a raíz de esta situación? Exacto. Definitivamente debemos de enfocar los esfuerzos en crear enfoques protectores, entornos de protección. Porque ¿qué sucede? Que una niña abandone sus estudios, definitivamente, eh, el desarrollo de la familia ahí se ve limitado. Aunque tengamos un protocolo que nos está haciendo el llamado para que mantengamos a las niñas adolescentes embarazadas dentro del sistema educativo, si el entorno protector comunitario, familiar, no reúne esas condiciones, aunque así, digamos, hagamos una respuesta interinstitucional para que la niña se mantenga dentro del sistema educativo, vamos a tener siempre esa deserción escolar, porque va a haber un contexto comunitario que no está protegiendo a las niñas y las adolescentes, un entorno familiar que está permitiendo la vulneración de los derechos de las niñas y las adolescentes. Yo creo que hay esfuerzos grandes para justamente dar esa respuesta interinstitucional a la problemática. Tenemos justamente todo un protocolo de actuación para la permanencia de niñas y adolescentes embarazadas dentro del sistema educativo que involucra a actores sociales, a otras instituciones para que le permitan a la niña o al adolescente permanecer dentro de ese sistema educativo y no pueda ella tener limitantes en su vida de estudiante, pero también cómo estamos preparando también esas condiciones para que la maternidad impuesta a esta niña, a esta adolescente, no limite también su desarrollo psicoemocional, que eso es otra cosa, esa respuesta de atención psicosocial que hoy más que nunca se está poniendo al centro, debe de ser una respuesta integrada, ¿verdad? Pero basada también en esa determinación social o en esas condiciones sociales en las que están sometidas las niñas y las adolescentes. El tema de las redes sociales, Mayra, es fundamental para... Hay mucha información, mucha lectura acerca de los derechos, de la niñez y la adolescencia, pero también sirve para que este tipo de gente que busca abusar de las menores, pues esté pendiente de las niñas y puedan ponerle trampas, como ya sabemos muchos casos. Entonces se convierte en una herramienta, pero también en un elemento de riesgo para ellas mismas. Así es. Estamos hablando de que en esta realidad virtual en la que tenemos que también abordar esta situación, se vuelve prioritaria también dentro del sistema educativo. Hemos visto que muchos casos de embarazos y muchos casos de violencia sexual han sido también perpetuados en esa relación de confianza, incluso de docentes. Entonces, el tema de que ahora estemos migrando a esa parte virtual también le da esas herramientas a estos perpetradores, estos agresores, ¿verdad? Que puedan tener otros elementos para poder hacer, ¿verdad? Que la niña o la adolescente pueda caer en esa normalización y no identifique ciertas prácticas que lo que buscan es una agresión sexual. Entonces yo creo que es importante hacer un esfuerzo articulado para también trabajar el tema de prevención y educación en salud sexual en toda su dimensión, porque hablar de salud también tiene que ver con el derecho a una vida libre de violencia, y ese derecho a una vida libre de violencia
todos estos espacios, ¿verdad? Y principalmente hacer esfuerzos para la prevención de la violencia sexual en estos escenarios. Y la observación fundamentalmente mientras los chicos, primero Dios, se regresen pronto a clases y se acabe la pandemia, pero mientras están en casa, conectados a una computadora y pasen más tiempo, la observación de los padres es fundamental, a ver cambios de actitudes para saber qué es lo que está pasando, si están viviendo una situación de estas o no. También la orientación. Por eso yo hablaba de educación integral de la sexualidad en todos los escenarios. Y esa debe estar dirigida también a padres, madres, cuidadores, ¿verdad? A todo ese aparataje que debe de ser parte de ese entorno protector de esta niña, de esta adolescente. Creo yo que es importante también el establecimiento de límites y esas prácticas de educación basadas en disciplina positiva, porque puede ser también, y es una realidad, que la niña, la adolescente, y es lo que estamos viviendo, ¿verdad? La única ventana a su desarrollo y su interacción con el mundo es ese dispositivo, Claro. ¿verdad? Es a través de esa red social. Ahora bien, es necesario también un compromiso de asumir cuál es ese rol de los medios de comunicación para que la información que se da a través de diferentes plataformas, a través de los diferentes medios de comunicación, sea una información que ayude a la mejora, en este caso, de información que no repita patrones culturales que estamos viendo que nos hacen daño, Así que es. generan otros problemas sociales. Así es. Mayra, gracias por habernos acompañado esta noche, compartir su visión con todos los televidentes. Muchísimas gracias, Eduardo. Un gusto. Buenas noches. Y gracias a ustedes por su fiel sintonía. Disfruten, por favor, su fin de semana y su cita con nosotros el próximo lunes.